Con nosotros, buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan en esta recta final. Ya estamos prácticamente terminando nuestro proceso de preparación de consagración a Jesús a través de María, totalmente en vivo, en algo inédito dentro del mundo digital, que es la preparación día con día, los 33 días, para que ustedes puedan tener un instrumento de formación extraordinario como fue este, además de las preguntas y respuestas. Algunos avisos antes de saludar al padre Carlos Zúñiga, que lo saludo de todas maneras. Carlos Zúñiga, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Cecilia. Qué gusto de estar contigo y con todo tu auditorio. Pues muy contentos aquí en Mundo Católico para poderte recibir, a todos los que nos ven y nos escuchan, y al padre, muchas gracias por estar con nosotros y también gustosos de recibirle. Solamente algunos avisos. Ya estamos entrando a la recta final. Como ustedes saben, las oraciones que corresponden a estos días están pregrabadas, van a estar dentro de la descripción para que tú le aprietes al enlace, y también como parte de la etiqueta, si tú quieres rezar con nosotros. Si no quieres hacerlas con nosotros, las puedes hacer en tu manual, están dentro de la página 17 y siguientes para que las puedas realizar. El día de hoy estamos en el día 30, el día de mañana, que es Día de la Madre, sí va a haber reflexión, es el padre Juan Solana, no te la pierdas, el lunes y el martes el padre Juan Solana, y para cerrar será el padre Juan Rivas, para que no te pierdas, porque este es lo importantísimo, y son reflexiones realmente muy, muy valiosas las de estos días. Pues saludar al padre de nuevo, al padre Carlos Eduardo Zúñiga Mejía Borja. Solamente presentarlos ya de manera más sencilla, porque ya lo hicimos el día de ayer. Él es egresado del Seminario Conciliar de México, se ordenó sacerdote en mayo de 2013 en la Basílica de Guadalupe por el excelentísimo Norberto Rivera Carrera, cardenal, incardinado en la Arquidiócesis Primada de México, y obtuvo la licencia de Derecho Canónico. Le ofreció, en el centenario de Nuestra Señora de Fátima, le ofreció su tesis dedicada a la Virgen María, y él actualmente se encuentra al servicio del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis Primada de México, algo que realmente se necesita mucho, sobre todo en este tiempo. Para aquellos que tienen algunas preguntas que hacerle al padre Carlos Zúñiga, pues vamos a estar poniendo sus redes para que si quieren comunicarse con él, si quieren saber algo más de su situación personal. Muchas personas nos preguntan acerca si no están casadas, qué pueden hacer, cómo pueden arreglar su situación. En fin, yo creo que el padre estaría totalmente dispuesto a ayudarlos, y es rector de la Iglesia de San José de los Cedros en Coajimalpa, Ciudad de México. Su lema y misión: por la unidad y la comunión en la verdad del cuerpo místico de Cristo. El padre nos va a hacer una pequeña oración inicial, o como él la quiera, nos hace su reflexión. Al terminar su reflexión hacemos las preguntas. Acuérdense, ya hagamos preguntas del tema, ya no de cosas básicas. ¿Por qué? Porque ya se contestaron. Eso les pido a nuestros hermanos que sean en eso muy prudentes, para que le saquemos todo el jugo al padre Zúñiga que necesitamos, y nos despediremos con la bendición del padre Zúñiga. Así que lo dejo con los micrófonos. Padre Zúñiga, gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de que nos vuelva a acompañar. Así que los dejo con él. Muchas gracias, Cecilia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pedimos el día de hoy, día de San Pacomio, este día en el que aquel hombre egipcio se convirtió a ti por la obra de misericordia que hicieron algunos cristianos de Egipto, que se acercaron a la cárcel en donde estuvo preso San Pacomio. Se convirtió y conoció tu luz, Señor, y después fue realmente un ermitaño ejemplar y fundador de cenobios, de monasterios para personas que estuvieran bien resueltas a abrazar la cruz. Te rogamos, Señor, que nos des ese mismo espíritu de los santos que comprendieron la sabiduría de la cruz, que podamos abrazarla con alegría, que no rehuyamos de ella cuando se nos presenta de manera fortuita, de manera natural, en el día a día, en nuestros quehaceres. Señor,
te rogamos ese espíritu que tú nos has enviado de abnegación, es decir, de negarnos, aprender y saber a negarnos a nosotros mismos para brindarnos a los demás, como lo has pedido en el Evangelio del día de hoy, en este sexto domingo de Pascua, que no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Pues danos esa cruz genuina, aunque no sea cruenta, pero sí la cotidiana, que es la que tú observas en nosotros. Te rogamos, pues, entonces, que esta charla, esta exposición, penetre en nuestros corazones para que comprendamos un poquito más de esta espiritualidad de la cruz, de tu Santa Cruz. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miren, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a esta encrucijada en la que hemos de comprender para asumir en lo que sea posible a nuestra razón. Pero no podemos exigirle a la razón que lo entienda todo. No podemos renunciar a la razón, pero tampoco podemos exigirle la totalidad de la comprensión del misterio de la cruz. Por eso es que yo quiero nuevamente apelar a la Sagrada Escritura. Partir de ella, como siempre, esta es nuestra metodología como sacerdotes, como pastores, como teólogos. Y también acotar estos textos con la sabiduría que nos dejaron por escrito y con su ejemplo los santos. Haré lo mismo que ayer. Hablaré menos yo, será menos mi opinión personal, y dejaré más hablar a la Sagrada Escritura y a los santos. Muy especialmente a San Luis María Griñón de Montfort, que sé que es su santo de su devoción, de todo esta manera de consagrarse a través de los 33 días por conducto de María. Pues bien, hermanas y hermanos, yo descubro en las Sagradas Escrituras dos antecedentes muy antiguos, arcanos, acerca de la cruz. No hablemos todavía de la cruz de Cristo, porque pues sería un traslape, sino que son signos que auguraban ya lo que habría de venir después. Obviamente está el árbol de la vida. El árbol de la vida es aquel que se quedó ahí en el paraíso terrenal. Recuerden que estaban en medio del paraíso dos árboles. Uno de ellos era el prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, a donde fue precisamente Eva a tomar uno de sus frutos. Pero había otro árbol, el árbol de la vida. Entonces, una vez que fueron desterrados Adán y Eva del paraíso, Dios dispuso poner unos serafines, unos querubines, unos ángeles allí para cuidar del árbol de la vida, diciendo, pues no sea que también se acerquen a este árbol y lo trastoquen, lo profanen. Y entonces allí había luces relampagueantes para asustar, espantar y evitar que se acercaran al árbol de la vida. Ese árbol de la vida es ya una significación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que en muchas partes y textos de la liturgia cristiana, sobre todo en el pregón pascual, se le presenta como el árbol de la cruz, el árbol de la vida. Porque si en un árbol tuvo su derrota el género humano,
Pues en otro árbol, en el árbol de la cruz, en el árbol de la vida, tuvo su victoria la nueva criatura Jesucristo. Nueva criatura con sus sanas proporciones, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, pero se hizo como criatura para habitar entre nosotros. Así es, pues, como ese es el antecedente más remoto que tiene un significado teológico, el árbol de la vida, porque es a través, paradójicamente, a través de un signo de muerte, como se encuentra la vida. Y esto es lo que le cuesta trabajo a la razón comprender, y con justa razón, porque parece una contradicción. Como un signo de muerte puede ser al mismo tiempo una vía para la vida. Cristo crucificado ha muerto para darnos vida, y vida en abundancia. Y el medio ha sido la cruz. Bien, este es el antecedente más antiguo que tenemos, o a lo menos que yo, en lo personal, he descubierto en el estudio de la Sagrada Escritura, rastreando los vestigios de lo que habría luego de tener para nosotros un sentido pleno, la cruz. Hay otro signo muy misterioso para los hebreos, que es cuando iban transitando por el desierto, y en una de esas estaciones que hicieron, pues acamparon en una zona de serpentarios. Eran unas serpientes venenosas. Y entonces, pues, comenzaron a morder a los israelitas, y muchos israelitas, dice la Escritura, murieron. Fueron a reclamar a Moisés, y Moisés, todo apenado, todo avergonzado, pues se fue a la tienda del encuentro a rogarle a Dios el reino. Entonces Dios le respondió a Moisés, tomo la Sagrada Escritura y lo leo textualmente. Este texto está en el libro de los Números. Es el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Pero yo voy a cortar y pegar para irme directo al texto que nos ocupa. El Señor le respondió a Moisés: haz una serpiente abrasadora. Así se les conocía a esa especie de serpientes. Abrasadora, pues yo supongo que son como las constrictor, ¿no? Abrazan y oprimen, asfixian, muerden y se comen a su presa. Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Ojo, colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Ahí está. Salvaba la vida. Bastaba con mirar la serpiente. Te mordió la serpiente, rápido. Mira la serpiente que está colgada, la serpiente de bronce que está colgada en un estandarte, puesta en alto para que pueda ser visible a cualquiera del campamento. Y el campamento era inmenso. Entonces, así ocurrió. Cualquiera que era mordido por alguna de estas serpientes abrasadoras, miraba a la serpiente colgada en aquel palo y tipo estandarte, y al instante quedaba sano y no perdía la vida. Hay que ver que los estandartes era un uso común entre las 12 tribus de Israel, porque cuando iban caminando, cada tribu llevaba en alto un estandarte que los distinguía del resto de las tribus.
procuraban que no se mezclaran unas tribus con otras. Iban bien organizados. Entonces esto de los estandartes les resultaba bastante familiar. A nosotros los católicos también nos resulta familiares los estandartes, pues de las cofradías y las archicofradías, cuando en el día del Santo Patrono andan caminando en pequeños grupos, peregrinando y llevan sus estandartes. Esos estandartes de la antigüedad estaban hechas de palo, una cruz vertical y un palo horizontal, es decir, una cruz, y cruz de palo, cruz de madera. Y sobre esa cruz tendían su estandarte con sus logos y caminaban. Cuando Dios le pidió a Moisés hacer un estandarte, pues lo hizo no con telas, sino simplemente la cruz de palo y ahí colgada la serpiente de bronce. Yo no estoy seguro si el logotipo de los médicos, que es algo así, provenga de esta figura bíblica, tal vez. ¿Por qué? Porque tiene un significado de salud, de curación, de vida. Bueno, estos son los dos signos como muy antiguos que yo he podido distinguir en la Sagrada Escritura. De esta figura de la serpiente, también nuestro Señor Jesucristo la mencionó para hacer ver que esa figura era prototipo de lo que iba a ocurrir con él. Y eso es en la conversación que él sostuvo de noche con Nicodemo. Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y así como en tiempos de Moisés fue levantada en alto una serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será puesto en alto para que todo aquel que crea en él muera, sino que tenga vida eterna. Fíjense nada más, entonces mientras que en el desierto se hablaba de una vida estrictamente biológica, de una vida actual, temporal, Jesucristo lo sublima y lo lleva a vida eterna. Ya no es así como contemplar, sino o mirar la cruz, ¿no? Sino creer en Jesucristo, que ha sido puesto en alto, que ha sido puesto en el alto en el Calvario. Entonces allí, igualmente, ese estandarte de palo que es la cruz de Cristo, significa para nosotros vida eterna. Por la propia explicación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, sin quitarle o agregarle nada, y que queda muy clarito. Pero continuemos con aquellos vestigios del pasado en donde encontramos huellas de este signo de vida. Pero yo quiero decirles cómo el mismo Antiguo Testamento habla de ese signo de la serpiente en el desierto. Porque en la Sagrada Escritura muchas veces encontramos las propias interpretaciones de misterios anteriores. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 16, en uno de sus versículos, el versículo del 5 al 7, igualmente corto y pego para irme directo al grano, dice: para que escarmentaran, se les atormentó por poco tiempo aquellos israelitas que iban por el desierto quejándose, que del calor, que de la falta de agua, que de la falta de alimento, que de los enemigos que se atravesaban por allí, que de las serpientes y que de esto y que del otro. Entonces dice el libro de la sabiduría: para que escarmentaran, se les atormentó por poco tiempo, pues tenían un signo de salvación como recordatorio del mandato de tu ley.
o sea, de tu ley, le está hablando el escritor sagrado, le está diciendo como a Dios. ¿Se dan cuenta? Qué hermosas palabras, un signo de salvación. Así lo dice, literalmente, la Sagrada Escritura. Estoy empleando esta versión de la Sagrada Biblia de la Conferencia del Episcopado Español, ¿no? La versión aguadita. Bueno, entonces, pues esa es la explicación que da el mismo escritor del libro de la sabiduría. Lástima que nuestros hermanos separados hayan sacado desde tiempos de Lutero de la Sagrada Escritura este libro y considerarlo apócrifo. No es apócrifo, es deuterocanónico. Qué diferente es. Ya en otra ocasión tal vez abordaremos ese tema, aunque está muy abordado en otros videos. Bien, el último de los signos que yo quiero traer a cuenta, hay más, pero este me parece fuerte y muy significativo. Encontramos en el profeta Ezequiel, capítulo 9. Pero entonces yo me voy a otra versión de la Sagrada Escritura. Esta me gusta mucho también, Nácar Colunga. Yo le pongo allí los separadores para rápidamente encontrar. Porque hay veces que hay pequeñas, en las traducciones autorizadas por la Iglesia Católica, hay pequeñas variaciones en algunas palabras. Y aquí tradujeron una de esas palabras por el texto exacto. Por eso tengo esta versión de Nácar Colunga. Dice así el profeta Ezequiel. Pongan atención y no se asusten, no se asusten, por favor. Bien, dice así. El profeta Ezequiel tiene algunas visiones tremendas de ángeles y pues puede ver a través de esta visión la gran matanza que hubo en Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor. Entonces él lo vio, pero lo vio en visiones, con toda su crudeza, cómo llegaron los enemigos babilonios e hicieron y acabaron con todo lo que se movía. Bueno, así lo describe y dejaron algunos supervivientes. Oh. Entonces, en relación a eso que luego ocurrió, escribe él a manera de profeta. Dice así: él escuchó la voz de Dios que le decía a uno de esos ángeles, pasa por en medio, porque había varios ángeles, pasa por en medio de la ciudad, estamos hablando de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y pon por señal una tau en la frente de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ella se cometen. Es que Jerusalén ya era verdaderamente evito mejor decir la palabra, pero estaba peor que Sodoma y Gomorra. Los mismos reyes habían instalado en el templo los ídolos de Astarte y todos los que quisiera el pueblo. Ahí convivía el Arca de la Alianza con todos los ídolos del momento. Los Baales, Astarte, hasta Moloch. No, bueno. Pero además había por todos lados una no solo relajación de la vida moral, sino que era toda una vida de contraindicación a los 10 mandamientos. No, pero muy, muy terrible, terrible. Bueno, entonces dice las abominaciones que ahí se cometen. Y a los otros ángeles, les dijo, pasad en pos de él por la ciudad y herid. No perdone vuestro ojo
ni tengáis compasión. Viejos, mancebos y doncellas, niños y mujeres, matad hasta exterminarlos, pero no os lleguéis a ninguno de los que llevan la tau. ¿Qué es eso de la tau? Y por eso quise esta versión de Nácar Colunga, porque puso tau. Y las otras versiones dicen señal, ¿no? Señal. Para no meterse en problemas, muchas veces las traducciones nos ahorran problemas, pero a veces también ocultan otros misterios. ¿Qué señal era esa? Una tau. Es decir, es una letra hebrea que también tiene su paralelo en griego. La tau es como una T, pues una cruz. Así es de que fueron señalados con el signo de la cruz aquellos que se dolían de todas las abominaciones que se cometían en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David. Y esos fueron los que quedaron como supervivientes. Efectivamente llegaron las huestes de Nabucodonosor, sus capitanes, que eran despiadados y no les importó acabar con ancianos, mujeres, doncellas, niños, bebés, mujeres embarazadas, acabaron con todo. Pero dejaron a algunos vivos. ¿Por qué los dejaron con vida? Bueno, ellos sin saber cumplieron la profecía, pero ellos a su vez lo hicieron para que hubiera gente que trabajara la tierra y tuvieran que comer cada vez que los escuadrones de soldados babilonios pasaran por allí y tuvieran posada, tuvieran comida, tuvieran agua, tuvieran espacios donde albergarse, donde encuartelarse. Por eso los dejaron con vida. Pero esos que quedaron con vida son aquellos que, como dice la profecía, se dolían, eran sensibles, les pesaba mucho todo aquello que ocurría en Jerusalén. Fue algo así como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que gracias a la intercesión de su tío Abraham, Lot y compañía, sus hijas, lograron salir con vida encaminados por los mismos ángeles que traían el decreto de Dios de la destrucción de Sodoma, Gomorra y otras 3 ciudades por ahí fronterizas o aledañas. Bueno, hermanos, pues aquí vemos cómo de una manera recurrente está el signo de la salvación, como dice el libro de la sabiduría, capítulo 16. El signo del árbol de la vida, como viene en el Génesis. El estandarte para no morir y seguir con vida. El estandarte de la serpiente de bronce que prefiguró y anunció a nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado en alto para que todo aquel que creyera en Él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Y hay otros muchos signos que pues no podría yo hacer aquí todo un inventario porque no es el caso, solamente es como meternos un poquito al misterio de la cruz que se iba revelando poco a poco, como en secretos encriptados en las Sagradas Escrituras, y que solamente a través de Jesucristo y del Espíritu Santo que Él nos ha enviado, y a través del magisterio de la Iglesia y de los santos, vamos comprendiendo. Y es así como entonces llegamos a el Nuevo Testamento. Quiero también mencionar algunos textos de San Pablo, pero después de leer aquella frase de Jesús en la que invita a todos sus seguidores entusiastas, hasta ese momento, a lo menos entusiastas hasta ese momento, invitó a todos sus seguidores, que era pues una muchedumbre la que iba detrás de él, buscando o esperando otra multiplicación de los panes,
buscando o esperando algún otro milagro, a ver ahora con qué novedad nos viene el maestro. Entonces, pues Jesús les frenó, pero en seco, les paró el alto, como dicen en algunas partes, les paró el alto, así dicen algunos. Y entonces les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ojo, todos conocemos esta frase, niéguese a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Esto lo encontramos en Mateo 16:24 y su paralelo en Lucas 9:23. En Lucas nada más se le agrega la cruz de cada día. Me gusta, porque eso nos permite asumir que cada trabajo, cada prueba, cada circunstancia lastimosa o incómoda de cada día, ya sea pequeña, ya sea grande, porque hay graduación en esto, hay grados, esto nos permite asumir de una manera cotidiana, casi, digámoslo así, de una manera natural, la cruz de cada día. Pero ahí no termina la frase, dice, cargue su cruz de cada día y sígame. Ahí se quedaron pensando, porque cuando Jesús habla la cruz, en aquella época, la cruz no tenía el significado que lo tiene para hoy nosotros, sino que para ellos el significado era, pues es que nomás vemos que cargan su cruz los malhechores. Yo no soy ningún malhechor. Eso es pena de muerte. Eso tiene que ver con los malvados, los que vemos crucificados a los lados de los caminos transitados para escarmiento del pueblo y que tanto les gusta a los romanos dejar por allí, clavar por acá, para escarmiento de los que no quieren pagar impuestos o de los que se rebelan. No, como que cargar su cruz, ¿no? Entonces muchos dijeron, no, pues esto se está poniendo medio difícil. No, ya ahí algunos se desanimaron, o otros lo siguieron, pero sin entender las consecuencias del seguimiento de Jesús. Fíjense bien, las consecuencias, porque si alguno quiere ser mi discípulo, eso también lo dice en otro de los textos del Evangelio, si alguien quiere ser mi discípulo, hágale así. Entonces, digámoslo, era y sigue siendo como prerequisito, estar totalmente disponible a todo lo que se venga, si uno quiere ser seguidor de Jesús. A partir de aquí, voy a hacer hablar a San Luis María Griñón de Montfort. En el texto del misal romano, en el santoral del misal romano, cuando abrimos los sacerdotes para celebrar la misa del santo del día, hay una pequeña sinopsis, una pequeña reseña de la vida del santo para recordarnos a nosotros, contextualizar y poder hablar un poquito mejor acerca del santo de cada día. Bueno, pues ahí hablando de San Luis María Griñón de Montfort, que se acaba de celebrar hace algunos días, hace 10 días, el 28 de abril, dice que fueron 2 temas lo que lo apasionaron y a los que se consagró. Uno de ellos es la cruz de Cristo. Muy buen tema. Y es el tema por excelencia de todo cristiano, de todos aquellos que han querido dejarse señalar por el signo de la tau, el signo de la tau en la frente, por decirlo así, es decir, en todo tu ser, en toda tu mente, en toda tu alma. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort dedicó a este tema no poca de su actividad y de lo que escribió.
El otro tema, ustedes lo saben muy bien, es la verdadera devoción a la Virgen María. Pero ahorita el tema que a mí me corresponde es el primero, el tema de la cruz de Cristo. Y así, por lo tanto, este tema del camino real de la Santa Cruz, así como me lo plantearon, el camino real de la Santa Cruz es una expresión que él retoma, San Luis María Griñón de Montfort lo retoma de un pequeño librito muy famoso y que durante siglos hasta la fecha ha inspirado a los más grandes santos. Entre ellos, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, que se lo sabía de memoria, su librito amado. Ya saben cuál. La imitación de Cristo, de Tomás Kempis. Fantástico, pero formidable. Ese librito en donde te enseña a unirte a Cristo en su pasión. Bueno, pues San Luis María Griñón de Montfort lo retoma de allí. Les voy a leer el texto completo de este párrafo de San Luis María Griñón de Montfort, que se localiza en una carta circular escrita a una comunidad de laicos que se llamaron o tomó por nombre Amigos de la Cruz. Esta es una carta circular que es un verdadero tratado, y tiene como dos partes. La primera, pues nos va hablando como de todas las delicias, de todos los beneficios, de todas las ventajas que tiene el ser amigo de la cruz, independientemente de que seas miembro o no de ese movimiento, de ese grupo, pero con que tú seas amigo de la cruz, entonces pues eres candidato a todos estos beneficios. Y en esta primera parte, porque la segunda es todo el desarrollo de ese fragmento que ya les leí de Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz de cada día y sígame. Toda la segunda parte de este tratado es una explicación cabal, palabra por palabra, de ese texto del Evangelio. Pues bien, en esta primera parte en donde nos habla de las delicias de la cruz, dice así: recordad, queridos hermanos, que el buen Jesús os contempla ahora y que a cada uno en particular os dice, y empieza la cita de Tomás Kempis, de la imitación de Cristo, a partir de aquí. Ven, hijo mío. ¿Ves, hijo mío? La mayoría del mundo me abandona en el camino real de la cruz. Ciegos, los idólatras se burlan de mi cruz, cual si fuera una locura. Obstinados, los judíos que se escandalizaban de ella, cual si fuera un objeto de horror. Los herejes la quiebran y la arrojan por los suelos como cosa digna de desprecio. Pero lo que no puedo decir sino con lágrimas en los ojos y con el corazón traspasado de dolor, es que mis hijos, criados a mis pechos, adoctrinados en mi escuela, miembros míos, que los que he animado con mi espíritu, me han desamparado y despreciado, haciéndose enemigos de mi cruz. ¿También vosotros queréis abandonarme, huyendo de mi cruz, como los mundanos, que en esto son otros tantos anticristos? ¿También vosotros queréis, para conformaros con el siglo presente, menospreciar la pobreza de mi cruz para correr tras las riquezas?
esquivar el dolor de mi cruz para ir en pos de los placeres, odiar las humillaciones de mi cruz para codiciar los honores. En apariencia tengo muchos amigos que protestan que me aman, pero en el fondo me aborrecen, puesto que no aman mi cruz. Muchos amigos de mi mesa, pocos de mi cruz. ¡Ay, jole! Muchos amigos de mi mesa, o sea, la mesa de la Eucaristía. Sí, son muchos los comulgantes, son muchos los amigos de la Eucaristía. Sí, es cierto, pero pocos son amigos de la cruz. No, bueno, esto es impactante. A mí me genera escozor, pero más me genera este punto de Tomás Kempis, que ha sido tomado, según la cita a pie de página de... Ay, Dios, están muy chiquititas las letras, se los quedo a deber. No distingo. Ah, sí, aquí está. Libro 1, parte 2, capítulo 11. No tengo el librito aquí a la mano, pero es muy común, es muy popular, librito chiquitito así. A los niños, pues les encanta el librito, ¿no? Porque es chiquito, así muy bonito. Le petit, no sé cómo se dice. Bien, entonces, esta es la cita de donde proviene el título del tema del día de hoy, el camino real de la Santa Cruz. Es un camino real, es decir, de la realeza de Jesús, un linaje al que nosotros pertenecemos a partir de nuestro bautismo, en el que se nos ha dicho, ahora sí, eres profeta, rey y sacerdote, por el santo crisma que nos pusieron en la mollera. Hablando del bautismo, pues nosotros los sacerdotes pues bautizamos a muchos niños cada sábado, normalmente. ¿Y qué es lo que hacemos en presencia de los papás y los padrinos en la puerta de la iglesia? Antes de entrar, pues les damos la bienvenida y al bebé, bueno, generalmente es un bebé en brazos, no siempre, pero normalmente, pues yo te recibo en la comunidad cristiana y te signo con la cruz en la frente. Ahí está cumplidamente las profecías del Antiguo Testamento, con una tau. Esta señal luego aparece de nuevo en la frente, los señalados en el Apocalipsis, aquellos que están llamados a la vida. Hemos quedado sellados, queridos hermanos y hermanas, por el amor de Cristo con el signo de la cruz. El signo de la cruz lo ocupamos en todas partes y a todas horas. Al iniciar la celebración eucarística, al terminar haciéndoles el signo de la cruz cuando los bendecimos. En fin, para todo tenemos siempre el signo de la cruz. Sería una pena que haciendo esto todos los días y a todas horas no entráramos al misterio de la cruz. Continúo con San Luis María Griñón de Montfort. En esta edición viejita, obras de San Luis María Griñón de Montfort de los años 50. A veces uno encuentra joyas en algunos librerías de viejo, a veces incluso en las banquetas. Bien, porque hay otras cosas hermosísimas que nos dice San Luis María Griñón de Montfort en ese uno de sus dos temas predilectos que lo llevaron a la santidad, el camino real de la cruz. Y nos dice en esta carta circular dirigida a los amigos de la cruz: los demonios se unen para perderos, uníos vosotros para arrollarlos. ¿Qué tal? Los avaros se unen para traficar y ganar oro y plata. Ustedes aunad vuestro esfuerzo para conquistar los tesoros de la eternidad.
Los tesoros de la eternidad que la cruz encierra. Los tesoros de la eternidad que la cruz encierra. Los libertinos se unen para divertirse. Uníos vosotros para padecer. ¡Oh, caray! O sea, ¿cómo podemos llamar la atención? ¿Cómo podemos hacer de esto pues una conferencia taquillera? Padrecito, no se puede. ¿Por qué? Pues porque espantamos. ¿Cómo que entonces vamos a unir nuestros esfuerzos para padecer? No, yo prefiero mejor irme al bando de los que se van y se divierten, de los que disfrutan de esta vida. Por cierto, de los que creen que esta vida es la única y que hay que explotarla y aprovecharla al máximo, pues de una manera libertina. No, 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 no. Entonces, justamente nuestra visión de eternidad es lo que nos permite comprender que la elección libre por el padecer es una elección que va conforme al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que me estoy acordando una ocasión que leía yo el epistolario de Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, el director espiritual de Santa Teresa de Jesús, la del siglo XVI, para no confundirla con Teresa de Lisieux, la francesa del siglo XIX, la niña, doctora también, por cierto. En este epistolario del confesor y director espiritual de Santa Teresa, se escribieron mucho entre ellos, muchísimo, y gran parte de las cartas se perdieron, pero las que escribió Jerónimo Gracián a Teresa no las vamos a encontrar en las obras completas de Teresa, las encontramos en las obras completas de Jerónimo Gracián. Hay una edición en Monte Carmelo en 3 tomos. Muy difícil de conseguir, por cierto, está agotada y no sé qué están esperando para volverla a editar. Pues bien, hermanas y hermanos, resulta que en una de sus cartas le contesta a una de las carmelitas descalzas, hijas de Santa Teresa, porque esta monjita, esta religiosa le decía, pues que tuvo un sueño, pero muy, muy real, en que Santa Teresa la amonestaba. A ver, cuéntame, ¿en qué consistió ese sueño? No, pues resulta que yo me quejaba y me quejaba y me quejaba de todas las cosas que yo, pues, padezco en el convento. Hasta que en ese sueño Santa Teresa me dijo, hija mía, en este mundo, en esta vida, se padece, es para padecer. En esta otra vida, es decir, en la que ya está Santa Teresa, en la gloria de Dios, y en esta otra vida es para gozar. O sea que entonces, conforme a ese sueño, pues habrá que diferenciar que efectivamente en esta vida se trata de un destierro, de un valle de lágrimas, un tiempo de prueba, de purificación, de purgación, de iluminación, de unión, en medio de todas las cruces de cada día. Entonces ese sueño que tuvo aquella hija de Santa Teresa, espiritual, claro, pues es muy significativo y qué bueno que lo dejó por escrito en una de sus cartas Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Pues esto es justamente lo que nos dice San Luis María Griñón de Montfort, que hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y los impartía, pero con algunas modificaciones, no como lo hacían con toda exactitud los jesuitas de aquel siglo que él le tocó vivir, siglo XVII, XVIII, sino con sus adecuaciones, sobre todo para los jóvenes. También allí, en esta carta, se habla de las 2 banderas. ¿Se acuerdan ayer? Bueno, los que estuvieron, la meditación de 2 banderas, la bandera de Jesucristo y la bandera de Lucifer. Pues él también aquí escribe no de 2 banderas, sino de 2 bandos. El bando de Jesucristo y el bando de los mundanos o de Lucifer. Entonces,
les voy a leer estos otros dos textos. Ah, caray, ya son 10 para las 7. Estos dos textos y ya le voy a ir frenando, ya voy a ir deteniendo las turbinas para aterrizar y entrar al periodo de preguntas y respuestas. Dice, después de este texto que es casi introductorio a la carta circular a los amigos de la cruz, hay otro que me encantó a la hora de repasar estos textos hermosísimos, sobre todo para quienes padecen y asumen los sufrimientos de cada día y los ofrecen a Dios. Dice así: un amigo de la cruz es un rey todopoderoso y un héroe que triunfa del demonio, del mundo y de la carne, en sus tres concupiscencias. Ahí va, uno por uno. Por el amor a las humillaciones, arrolla el orgullo de Satanás. Por el amor a la pobreza, triunfa de la avaricia del mundo. Y por el amor al sufrimiento, amortigua la sensualidad de la carne. ¿Qué tal? Entonces, quien es amigo de la cruz, el significado de ser amigo de la cruz significa abrazarla, cargarla. Quien es amigo de la cruz, vence a estos tres enemigos, los genuinos enemigos: el mundo, la carne y el demonio, con sus tres concupiscencias, dice San Luis María Griñón de Montfort: las humillaciones, los sufrimientos, la pobreza. ¿Qué tal? No, bueno, pues estas son expresiones claras de lo que significa e implica la cruz. San Antonio María Claret y Clará decía, son muchos, en sus homilías, son muchos, sobre todo en las homilías de la Santa Cruz, son muchos los que se convierten en especialistas del tema de la cruz. Son muchos los que hablan de la espiritualidad de la cruz. Son muchos los que adoran a la Santa Cruz el Viernes Santo. Son muchos los que promueven cargar la cruz, pero son pocos los que la cargan. Órale. No, bueno, pues yo quisiera así ir aterrizando también con el testimonio de Edith Stein, judía, filósofa, fenomenóloga, tremenda ella, de la primera mitad del siglo XX, se convirtió a Jesucristo siendo judía, que ya de por sí había perdido la fe, incluso de la fe de los judíos, ya la había perdido. La filosofía la hizo abdicar de su fe en aras de la metodología y de las exigencias de los filósofos. Pero cayó en sus manos un libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, lo leyó en una noche y dijo, por fin encontré la verdad, caramba. Por fin encontré la verdad, cuando ya se había sentido ella derrotada, porque para poder continuar en la búsqueda de la verdad, ella veía que ya tenía que dejar la filosofía y tenía que entrarle a la teología y a la teología cristiana. Y cuando cayó en sus manos el libro de Santa Teresa, que en sus últimos capítulos nos habla de el encuentro con Cristo, verdad, camino, verdad y vida, dijo, aquí está, de aquí soy, y se hizo adicta a Jesucristo. Bueno, pues Edith Stein, que luego no solamente que se convirtió, se hizo monja, se pidió el bautismo y se metió al Carmelo descalzo. Y entonces, como era judía, la persiguieron los nazis, la encontró la Gestapo escribiendo un libro, el último de sus libros, en donde puso ella todo su afán, toda su capacidad intelectual para interpretar a San Juan de la Cruz, que no es fácil, y interpretar a San Juan de la Cruz en el tema predilecto de San Juan de la Cruz, que es, ¿cuál creen ustedes? Pues la cruz. Y estuvo escribiendo este libro
que tituló Ciencia de la Cruz. Un hermosísimo libro, aunque un poquito complejo por su lenguaje que tiene mucho de filosofía y de teología, pero muy recomendable. ¿Qué creen? No lo terminó por escrito, pero lo concluyó en la práctica. ¿Cómo? Dando su vida por sus amigos. Es decir, ofreció su vida y fue gaseada junto con otras muchas mujeres en las cámaras de gas en 1942, en Auschwitz. Entonces ahí concluyó. Es un libro que, bueno, pues también es recomendable leer. Hay edición en Fondo de Cultura Económica y en Monte Carmelo. Pues bien, hermanas y hermanos, pues no me queda sino ya, yo quisiera seguir hablando de esto, oigan, pero pues el tiempo apremia y se acaban los minutos. Hoy por hoy tenemos un texto de San Juan Pablo II en una de sus encíclicas más vigorosas y poderosas de su inteligencia, y él era personalista, él era filósofo también de esa línea de Santa Edith Stein, que en el Carmelo se llamó Teresa Benedicta de la Cruz, por cierto, Teresa Benedicta de la Cruz. Pues bien, San Juan Pablo II escribió un texto, ya, se me acabó, nada más rápidamente. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, un texto, no lo voy a leer, pero lo que alcance mi memoria a traer como esencia de ese texto, que se llama Razón y Fe, que es una encíclica formidable, preciosa, y en una de sus partes dice que el tema de la cruz, ahí se estrella toda filosofía, toda inteligencia. En el tema de la cruz, ahí se estrellan todos los esfuerzos y no resta sino postrarse ante este misterio que nuestra inteligencia no alcanza a resolver y siempre nos deja insatisfechos. Nosotros quisiéramos que Jesucristo no hubiera sido crucificado, pero este es el gran misterio encerrado en el Padre, que es a través de la cruz como Cristo nos salva a través de su sacrificio. Pero como nosotros, los bautizados, somos cuerpo místico de Cristo, estamos también llamados a vivir, experimentar la cruz y pues entrar por la puerta estrecha a la salvación, al paraíso, que muchos entran por la puerta amplia de la perdición, de lo que es la vida fácil y alegre. Hemos de entrarle entonces por aquí, por donde nos induce el mismísimo santo San Luis María Griñón de Montfort, y pues todos los santos se aplicaron a eso. No todos hablaron de ella, pero San Luis María Griñón de Montfort sí lo hizo, y lo hizo de una manera espléndida. Lean esa carta circular de San Luis María Griñón de Montfort, dedicada a los amigos de la cruz. Amén. Amén, amén, Padre Carlos. Interesantísimo y además difícil de vivir el amor a la cruz, porque ya decía la sierva de Dios, Luisa Picarreta, si en el cielo el paraíso es el gozo, en la tierra el paraíso es la cruz. La verdad es que es muy fuerte, es una ciencia, la ciencia de la cruz, y realmente no es algo sencillo. Pero me preguntan, antes de entrar a las preguntas, valga la redundancia, el día de ayer mostró un libro azul. ¿Qué libro era, padre? El librito azul es el que les dije yo que no he encontrado yo en ninguna otra parte, y es el de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ya. La edición, sí, la edición de Salomón Rahaim. Es un librito chiquito, miren, cabe en la palma de la mano. Exactamente, pero el que van a encontrar es uno verde, también muy delgadito, pero es un poquito más grande, que les dije que estaba en la parroquial, en la nueva parroquial.
de los Sí, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es sí, otra Cecilia, edición mira, y tiene algunas explicaciones también. claro, esa edición que tú tienes y que has anunciado, en realidad son como comentarios a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Eh, pero propiamente los purititos ejercicios, así sin explicaciones ni comentarios ni nada, se puede encontrar también una muy buena traducción en Ediciones San Pablo. También es una edición pequeñita, así de bolsillo, Ediciones San Pablo. Y pues, y como no, también en la buena prensa, también tienen una muy buena traducción en un formato ya más grande como la que tú tienes, pero Sí, única y exclusivamente los ejercicios, sin explicaciones, más aquellas de sí. las de la editorial, ¿no? Aclara algunas cosillas nada más, pero así es. Pero esta edición, como les digo, no la he encontrado otra vez, me encanta No, porque yo no la conocía, padre. No la sí, conocía. Realmente es que me lo preguntaron ahorita a través de, mientras usted estaba dando su charla, me preguntan un montón de cosas. Entonces, además de las que salen aquí en el chat, entonces me escribió una chica, ¿cuál es el librito azul que enseñó el padre? Y no me acordaba que era el de los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola. Le dije, le voy a preguntar inmediatamente, padre, para que puedan conseguir el librito. Es muy fuerte. Les aviso, conste que le estoy preparando para leer este libro, no es que solamente lo lean, sino si necesitan ayuda espiritual. No es para principiantes. Yo por lo menos eso fue lo que percibí, padre. No es para principiantes porque tiene un efecto inmediato en tu vida. Es como si tú te metieras en el túnel de tiempo y te aceleraran el tiempo para que tú vivieras como una persona crecida. Entonces es muy complejo. Te lo estoy explicando de una manera sencilla porque yo empecé y fue tal el impacto que lo tuve que cerrar. Dije, no estoy lista, esto está muy fuerte, no estoy lista. oye Entonces, Cecilia, te los aviso. con lo que estás diciendo, ahora todo el mundo lo va a comprar. Sí, me metí en el túnel del tiempo. Es que te mete en el túnel del tiempo. Nosotros pensamos que las palabras de los santos o la Biblia son simplemente palabras. No son simplemente palabras. Son una iluminación para nuestra conciencia y para nuestra alma. Entonces, cada vez que yo leo esas palabras, cada vez que las hago mías, eso tiene un impacto. Y Dios quiere que sepamos, Él es la palabra. Imagínense quién es Jesús. O sea, por eso, cuando nosotros leemos los evangelios, leemos la Biblia, nos transformamos, porque la palabra está viva, no es algo. Y cuando un santo ha vivido la cruz de esa manera, bueno, lo que nos dijo de Edith Stein, o sea, es que estaba escribiendo su tratado de la cruz ahí muy elevada, y para nada se fue al campo de concentración. O sea, no es algo sencillo, sinceramente no es algo sencillo, es algo difícil. Sin embargo, bueno, es parte de nosotros. San Pablo decía, no hay que escandalizar a los gentiles con la cruz. No escandalicemos a los, porque ellos no entendían lo que significaba el sacrificio, la renuncia y el martirio, ¿no? O sea, son cosas ya de otro nivel. Sin embargo, sí son posibles. Y cuando el apóstol va creciendo, el Señor lo va llamando a que sea amigo de la cruz. Lo va llamando. Sí, así es, totalmente Así es. cierto. Entonces, eso es muy importante. Ahora, están preguntando de la siguiente consagración. La siguiente consagración empieza el 13 de junio y acaba el 16 de julio, que es el Día de la Virgen del Carmen. Empieza con San Antonio de Padua y acaba con la Virgen del Carmen, para que estén atentos, ¿no? Para que sepan la importancia. Otra cosa que decía, que por qué se le oían tantos gallos aquí, que ya yo le pregunté yo al padre antes de iniciar nuestro programa, le digo, padre, ¿por qué cantan los gallos en su casa? Entonces me dice, es que tengo aquí junto un criadero de gallos, y no los puedo callar, porque junto a la parroquia, en el techo, ¿no? ¿Dónde los tiene? A un ladito de la casa parroquial. Ahorita están cante y cante, yo creo que les están dando de comer y, en fin, también hay guajolotes, ¿eh? También me acuerdo, pero entonces, para que no, porque estaban diciendo, pero ¿por qué se oye? Es en vivo. Que sepan que nosotros estamos grabando en vivo. En este momento no es pregrabado. Todos los programas que he visto, salvo uno o dos, porque los sacerdotes no tenían la posibilidad de atendernos en vivo por las circunstancias de tiempo o de lejanía. La verdad es que todo ha sido en vivo. Así que bueno, eso es importante que lo sepan. El pasaje de Ezequiel, ¿por qué es tan preocupante?
preocupante, preguntan aquí, o en qué consiste ese pasaje. Bueno, es que es un pasaje aterrador, porque habla de una matazón de gente inocente, pero que pues formaba parte de una sociedad en Jerusalén que se había entregado pues a toda clase de abominaciones, entre ellas pues para los profetas había abominaciones gravísimas, como el culto a Moloch. El culto a Moloch pues era un ídolo, un tamaño, una estatua un poco más grande del tamaño natural de una persona, con los brazos estirados, y ahí ofrecían a los bebés. Entonces ponían al bebé y adentro había un brasero, entonces el bebé rodaba por los brazos de Moloch, caía al interior del brasero y estaba vivo. Pues no será muy distinto a lo que hacemos nosotros aquí con los indígenas, con los sacrificios humanos, que eran niños, mujeres, hombres que les sacaban el corazón, Pues mira, yo no me voy tan atrás, me voy a la actualidad con la cuestión del aborto. Ah, pues peor, que sacan a los niños a pedazos, es una cosa durísima. Durísima, y estamos hablando de niños de 5 meses, de 6 meses y hasta término, 9 meses en los Estados Unidos. Entonces, y en algunos lugares de Europa. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es igual que lo que se hacía Moloch, o lo que se hacía al sol, ¿no? Así se hacía al sol aquí en México, ¿no? Cuando pasaba cierto tiempo y venía un eclipse de sol, pues sacrificaban niños, mujeres, todo. O sea, lo sacrificaban, una cosa espantosa, pero yo creo que ahí tenía un sentido. El sentido era religioso, era una oblación a Dios, o a un cierto Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Pero con una intención buena. Pero aquí no es con una intención buena, es de liberarse de un ser humano, deshacerse de un ser humano, de una manera inocente, que ese no se puede defender en nada se puede defender. Sí, es todavía peor. Entonces, había pues esa clase de abominaciones, por citar alguna, ¿no? Había homicidios, había adulterios, había muchas cosas feas. Entonces, pues Dios decreta allí que pues llegue el enemigo y azote a todo aquello, como lo había ya predicho también el profeta Jeremías. Y azotaron los babilonios e hicieron exactamente lo que dice esa profecía, pasaron a cuchillo a muchísima gente. Por eso digo yo que es aterrador. Es aterrador. Sí, es una descripción aterradora, pero solamente los señalados con la tau en la frente, es decir, con el signo de la cruz, ellos permanecieron con vida, y eso es un signo para todos nosotros. O pertenecemos a esa sociedad que comete abominaciones alegremente, o pertenecemos a este pequeño grupo que tiene el signo de la cruz en su frente, y claro, no se ve, ¿verdad?, sino que es espiritual. Y que nos dolemos de todas las cosas que ocurren en nuestra sociedad actual, que desecha la piedra fundamental que es Cristo. Así es. Solamente aclararles a los que están volviendo a preguntar de qué libro se trata, del que hablamos, es Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Aparentemente es un libro sencillo porque te dice cómo revisarte en la mañana, en la tarde y en la noche. Y no tiene palabras raras, ni muchísimo menos, hermanos. A mí me sucedió eso con el libro, a mí en lo personal, con lo cual le tengo respeto, vamos a decirle así. Considero que es un libro al que debe uno acudir con respeto. Cuando uno hace una lectura seria, hágalo con cierta dirección. No tiene ninguna palabra rara, ninguna cosa rara. No, es algo que parece muy sencillo, pero no lo es en el fondo, porque son palabras de quien estaba en una cueva, ¿sí?, que se deshizo de todo y vivió una austeridad grosera, un sacrificio grosero para examinarse a sí mismo. Una cosa fuerte. Por eso les digo que tengan su precaución desde el punto de vista espiritual. Ahora, dice Claudia Patricia, dice que, padre, se acostumbra el miércoles de ceniza a colocarte una cruz en la frente. ¿Cuál es el significado real de esa cruz?
Mira, en primer lugar, no es correcto aquello de que sea una cruz de ceniza en la frente. Muchos tenían, o a la fecha todavía tienen, un sello en forma de crucecita bonita y ¡pum! En la frente. No, 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 no. No se trata de poner una cruz en la frente, aunque muchos lo hacen. Es poner un signo visible del polvo, es decir, de la ceniza, no ya tanto en la frente, que es el lugar más visible, sino arriba de la cabeza, como ahora se hizo en este año por la cuestión de la pandemia. Sí. Tomamos polvito de ceniza y lo poníamos encima, lo soltábamos encima de la cabeza de las personas, de tal suerte que ya ni se distinguía si habían ido a tomar ceniza o no. Entonces, número uno, corregir. No se trata de un signo de cruz con ceniza. El signo de la ceniza, bueno, tiene un significado parecido, pero no necesariamente el de la cruz. Nada más nos recuerda que pues hemos sido tomados de la tierra, y a la tierra nuestro cuerpo ha de volver, que nos obliga a reflexionar que somos nada, que somos una partícula, que nos humillemos, que nos arrepintamos de habernos creído más de lo que somos, como ocurrió en Nínive, que se arrepintieron y ¿qué hicieron? Pues se echaron ceniza y se vistieron de saco y metieron a ayunar incluso a las mulas y a los burros y a todo lo que tenían, a los caballos, a los animales, todos se sometieron a un ayuno como un signo de arrepentimiento y conversión, que no es lo mismo. Hay mucha gente que se arrepiente cuando se confiesa, pero no se convierte. Y el signo de la ceniza en la cabeza es un signo en el cual nosotros participamos y revelamos externamente una disposición interna, que es la del arrepentimiento y la conversión. Entendida la conversión no como una mera metanoia mental, sino una vuelta a Dios, que ese es el sentido bíblico hebreo original. Padre, también aquí le preguntan, para ponerse en contacto con usted y que usted les pueda dar una dirección espiritual o una ayuda o un consejo, ¿dónde lo localizan, padre? Bueno, yo estoy acá en la rectoría de San José de los Cedros. Cuando yo digo rectoría, muchos no entienden, parece como que es la rectoría de una escuela o de una universidad, ¿no? Es como una parroquita, ¿eh? Sí. Entonces, esas son rectorías. Bueno, dicho en términos muy coloquiales, evidentemente, ¿verdad? No lo estoy diciendo en términos canónicos, porque sí está en el derecho canónico. Aquí me pueden encontrar. Pues yo doy servicio, como les decía, en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis de México. Tengo un horario y aquí me pueden encontrar más bien en las tardes, y celebro misa de 7 de la noche. Antes, Ay, qué padre. Sí, antes de la misa, pues hacia las 5:30 de la tarde, o después de misa, pues atiendo a las personas, pero normalmente estoy acribillado de, pues de las necesidades propias de aquí, de los parroquianos. He tenido que renunciar a la dirección espiritual que les he venido dando, pues a algunas personas, incluso porque no me da tiempo. Pero No pues tiene la así posibilidad. de manera ocasional, pues yo con mucho gusto, como ahorita, ¿verdad? Así en caliente, pues puedo atender pues preguntas y respuestas. Pero acá me encuentro. Vamos a hacer una cosa. ¿Tiene usted algún correo donde le puedan hacer alguna pregunta? O sea, padre, tengo este problema y les puede contestar. ¿Les da tiempo? Sí, sí, cómo no, aunque Sí. no crean ustedes que estoy pegado al internet, o No sea, importa, ya pero le con pueden el tiempo. escribir y el que insista y se ponga las pilas, como les digo yo no me comprometo a contestarles todo lo que manden por internet, pero en algún momento, si ustedes insisten y tienen paciencia, pues les contestaré, ¿no? En el WhatsApp igual, porque también tengo una cosa apabullante, imagínense, una locura. Sí. Entonces, ¿dónde le pueden escribir, padre? A ver, mi correo electrónico Sí. es
háganse cuenta como la palabra diácono, pero como diaconear, ¿no? Diaconeo. Sí. Carlos Ed, de Carlos Eduardo, una contracción de Eduardo, Ed. Carlos Ed, @hotmail.com. Ok. A ver si me ayudan las personas de técnicas. Es Diaconeo Carlos E de Eduardo de dinosaurio, vamos a ponerlo así, de Ed Eduardo, @hotmail.com, para que tomen nota los que quieran preguntarle algo al padre Zúñiga. Dice, ¿qué libro puedo regalar a un católico light para que empiece? Qué bonita pregunta, porque está considerando pues que se trata de algún principiante, ¿verdad? Ni modo de azotarlo con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? A una persona light, miren, a mí me encanta y lo leí siendo algo light todavía hace algunos años, Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Ay, es muy bueno. Por favor, léanlo. Está hermosísimo. Y él lo escribió justamente para personas light. Hay otro libro de San Francisco de Sales que les recomiendo mucho, que se llama Las Fuentes de la Alegría, de San Francisco de Sales. Buenísimo. Muchas gracias, Cecilia. Buenísimo. Es un libro buenísimo, y además es para una persona light, o sea, te introduce súper bien. Y hay otro que se llama El valor divino de lo humano, de Urtiaga, de Jesús Urtiaga, creo que se llama. El valor divino de lo humano. Es un libro para principiantes, pero te introduce. Este fue el primer libro que leí y me encantó. Se llama El valor divino de lo humano. ¿Y saben cuál también otro? Una vez en el seminario me preguntó un compañero seminarista, mucho menor que yo, ¿qué libro de la Virgen María me recomienda, padre? Licenciado, porque así me decían en el seminario, ¿no? Licenciado. Y les digo, bueno, depende, ¿no? Si se trata de ciencia de la Virgen María o si se trata de devoción, ¿cuál de las dos? Y me dijeron, pues, de devoción. No, bueno, pues entonces de devoción yo te recomiendo Las Glorias de María, de San Alfonso de Ligorio. Las Glorias de María. No te puedo recomendar un libro mejor que ese. Y luego me dijo, ¿y de ciencia de la Virgen? No, bueno, pues entonces para leer de la ciencia de la Virgen, Las Glorias de María. Es que sí es ciencia de la Virgen. Buenísimo. Buenísimo. Es un doctor de iglesia, San Alfonso María de Ligorio, y reunió y compiló y le dio orden a este libro de las Glorias de María, poniendo textos de los doctores anteriores a él, santos anteriores a él, místicos anteriores a él, teólogos anteriores a él. Lo mejor que encontró acerca de la Virgen María lo compiló y lo ordenó. ¿Y cómo creen? Pues siguiendo al pie de la letra nuestra oración de la salve. Dios te salve, Reina y Madre. Y de ahí se chuta todo un capítulo. Reina y Madre de Misericordia. Y ahí se chuta otro capítulo. Y es grandísima ciencia, luz, que nos da mucha devoción. Yo les recomiendo para la Virgen María Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Y ahí en Clavería también encuentran, También, y van a encontrar una edición súper barata porque te cuesta, todos los libros de San Alfonso María de Ligorio son regalados, o sea, regalados. Llevas 500 pesos y con eso compras yo creo que toda la colección, de veras, de veras. Es increíble todo lo que puedes comprar de San Alfonso, además de que su historia es apasionante. Lean su historia, que es apasionante, cómo él se encuentra y se dedica a sentir totalmente a Dios, porque era un genio. Era un genio que sabía todo a una edad súper jovencito, se hizo doctor, ¿verdad?, de leyes, y todo lo que hizo fue hacer casos y ganaba casos y le presentaron un caso y él lo había ganado desde el punto de vista legal y por la corrupción de los tribunales se lo hicieron perder y eso lo marcó y le dolió en el alma y entonces empezó su cambio. Así que ojalá y lean su vida, es interesantísima, y su obra, que son los
misioneros, ¿cómo se llaman? Redentoristas, es una de las más grandes en el mundo, de convocaciones sacerdotales. Muy bien, algo precioso. Dice Iset Flores, llevar la cruz significa mi día, mis problemas, mis enfermedades, y si reniego en algún momento y ya lo he ofrecido, ¿ya no tiene validez el haberlo ofrecido? No, claro que sí. Son ofrecimientos que son para la vida eterna. Cuando tú ofreces un trabajo, una enfermedad, un sufrimiento, San Juan Pablo II le llama ministerio al sufrimiento de los enfermos y de los ancianos, todo un ministerio. Hay una encíclica escrita por él acerca del valor redentor del sufrimiento humano y explica de una manera muy clara cómo es esa cruz concretamente en el cada día de los sufrimientos humanos. Entonces, estos sufrimientos ofrecidos a Dios, no, bueno, sirven para muchas cosas, para la liberación de almas del purgatorio, sirven también para la santificación de la misma persona que sufre. La persona que sufre puede ofrecer esos sufrimientos en favor de sus hijos o de otras personas que ama y son tomadas en cuenta. Entonces, todo aquello queda inscrito en el libro de la vida para gloria de Dios. Entonces, sí, hay que hacer ramilletes con esos sufrimientos porque la Virgen María los transforma en las flores más hermosas que ella misma presenta a su Hijo. Y son flores de vida eterna, o sea, no se marchitan. Aquí le dicen, Padre, Cristo murió en la cruz, pregunta Nora, por nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir si Él ya pagó con su sangre por nosotros? Bueno, esto me recuerda a una experiencia que tuve en un hospital en donde fui a ungir a una persona renegada. Yo no sabía que era una persona renegada, pero sus familiares me pidieron de favor que lo fuera a visitar y ungir. Entonces, cuando entré yo a su habitación, él me rechazó, ¿verdad? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Luego lo cuento a veces en las homilías. ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, yo no lo llamé. Entonces le dije, pues es que sus familiares me pidieron de favor que viniera. No. Yo ya estoy bien, yo estoy salvado, porque Cristo murió por mí, yo ya no tengo que hacer nada, ni usted tenga que ver conmigo. Bueno, pero es que usted puede aprovechar que pues confesarse, recibir la comunión, la unción de los... No, yo no necesito nada de eso, y soy católico, apostólico y romano, me dice. Entonces, pero yo conozco mi religión y no necesito de ningún sacerdote para yo estar bien con Dios, puesto que Cristo ya sufrió, ya derramó su sangre por mí, ya estoy salvado. Imagínense. Pero todo esto lo oyó el otro enfermo que estaba del otro lado de la cortinita porque la habitación había dos. Y allí el otro dijo, no, yo sí quiero, padre. Nadie había orado por él. Por el otro abandonadito no había ningún familiar que hubiera pedido por él, ¿verdad? Pues, sí. Pero sí Dios, entonces, pues me fui con el otro, lo ungí, lo confesé, le di la Sagrada Comunión, paquete completo, y no, este otro estaba endurecido totalmente. No supo reconocer la presencia de Cristo que pasa a través del sacerdote y visita y los prepara para recibirlos en el reino de los cielos ya sin la carga de los pecados. Entonces alguien que dice, pues si ya Cristo sufrió por mí, ¿yo para qué me tengo que confesar? Si Cristo ya sufrió y padeció y murió por mí y derramó su sangre por mí, ¿yo para qué tengo que comulgar? Pues es que es una desinformación tan grande y qué tristeza que esa ignorancia supina se la lleven a la fosa, porque los dos murieron. Fui a la semana siguiente, pregunté por ellos, de todas maneras oré por aquel hombre endurecido que pues a lo mejor estaba atravesando por sus 5 minutos, ¿verdad? No sabemos. Y yo oraba para que se convirtiera en el último minuto, ¿verdad? Que se convirtiera en el último minuto y quizá a lo mejor pues padeciera la pena de no haber aprovechado en su momento el paso de Cristo en ese momento, pero salvado al final, ¿no? Entonces, pues, claro que sí. Nosotros entonces tenemos que abrazar la cruz de Cristo. Dice San Juan de la Cruz muy clarito,
No busque usted a Cristo sin cruz. No, es la tontería más grande buscar a Cristo sin cruz. Es la tontería más grande buscar a Cristo Más sin cruz. grande. Y lo Es dice su San prueba de Pablo. amor más grande, ¿cómo se la vamos a quitar? Sí, no, bueno. Y dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, dice, Dios me libre de no predicar a Cristo crucificado, porque yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Dios me libre de no predicar a Cristo crucificado. Y esto también me recordó alguna vez una charla que tuve con algún seminarista, pues muy ilusionado con imitar a Cristo Rey. Piensa que nada más le van a poner la corona. Sí, no, dije, oye, espérame tantito, ¿no? ¿Por qué? Me dice, ¿por qué te ríes? Así como te reíste tú ahorita. Sí, pues no. Yo, ¿no? Le dije, oye, yo quiero imitar a Cristo crucificado. Y bueno, pues espero no echarme para atrás, que Dios me dé la fuerza, la fortaleza. La fortaleza. Todo, ¿verdad? Pero es que nosotros somos llamados a cargar nuestra cruz y órale, la cruz del ministerio es grande, es muy, muy grande. Y el que no cargue su cruz, pues mejor lléguele, o sea, no puede seguirme, no es digno de este seguimiento que lo exige todo. Entonces, pues aguas, ¿verdad? Si nosotros queremos configurarnos con Cristo Rey, pues eso será, pero ya después en el otro mundo. Ahorita tenemos que crucificarnos con Cristo. Y es muy fuerte porque aquí Alejandra Luna le pregunta, padre, le tengo miedo a la cruz, pero de todas maneras hasta los que no la abrazan la sufren. Pero si yo le digo que sí a Jesús, ¿él me hará sufrir más? Ah, pues eso me recuerda a otra ocasión en que San Juan de la Cruz, fíjense que este está bien bonito. San Juan de la Cruz un día, estando en Pastrana, en alguno de los conventos fundados por él, de hombres, ya andaba ahí él sin oficio, lo habían quitado de todos los cargos porque le armaron un chisme como suele ocurrir con los santos. Y ahí andaba y entonces vio en uno de los pasillos una imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Se quedó ahí contemplando, arrobado a Jesús crucificado. Y entonces de repente, como la película de Marcelino Pan y Vino, pues la figura se movió y habló, y entonces le dijo a San Juan de la Cruz que no era nada amigo de las revelaciones privadas. Le dijo la imagen de Cristo crucificado, pídeme lo que quieras y te lo concederé. ¡Wow! ¿No? Que me recuerda aquel sueño que tuvo Salomón y que, sí, claro. Y que Salomón pidió sabiduría para gobernar en lugar de pedir lo que cualquier otro pide, ¿no? Entonces, San Juan de la Cruz le contestó, pues mi deseo más grande es padecer por tu causa humillaciones y desprecios. Así es, así es. Entonces ya no habló la imagen de Jesús, ya no habló. Pero sí hablaron los acontecimientos, porque a partir de ese momento en adelante le fue del cocol al pobre San Juan de la Cruz. Humanamente, pero le fue extraordinariamente desde el punto de vista sobrenatural. Es que si nosotros lo vemos humanamente, va a parecer un castigo, va a parecer como una maldición, ¿no? Como dicen, un curse, como dicen los gringos, una maldición. No, la cruz no es una maldición, es un don. Es un don y un regalo obsequioso del Señor para parecernos a Él. Porque así como Él es el órgano sufriente del Padre, nosotros somos el órgano sufriente de Jesús en el tiempo. Se necesita Él hacer vivo en el tiempo. Oye, si ya sufrió Jesús por ti todo, pues siquiera acompáñalo en algo, ¿no? Qué hermosa. Porque yo tengo que sufrir si ya sufrió por mí, pues acompáñalo en algo, pobre Jesús. Está cargando la cruz y todos de vacaciones en Semana Santa. Pues no. Sí, exactamente. Pues mira, eso que acabas de decir, pues me recuerda también un texto del profeta Isaías, capítulo 5, en el que dice, ¡ay! Ahí están los ayes, ¿no? ¡Ay de los que hacen ver lo negro como blanco y lo blanco como negro! Lo terso como áspero y lo áspero como terso,
lo bueno como malo y lo malo como bueno. Ay de aquellos que hacen ver lo amargo como dulce y lo dulce como amargo, etcétera, ¿no? Pues también Satanás nos hace querer ver la cruz como un mal al cual No. hay que sacarle la vuelta, cuando en realidad es el más grande de los bienes. De los dones es la redención. Así es el árbol de la vida, es el signo de la salvación. Es la forma de vencer la muerte. ¿Cómo venció Jesús la muerte? ¿Con la cruz? ¿No la venció pasándosela bien? No. Vamos entendiendo que es la cruz. La cruz es redención, es luz, es gozo, es manera de alcanzar y parecerse a Cristo. O sea, no podemos alcanzar a Cristo ni crecer espiritualmente si no entendemos poco a poco el sufrimiento y el sacrificio. No es que el sacrificio y el sufrimiento sean un camino, es que son el único camino, dice San Juan Pablo II. O sea, no nos va a quedar otra más que sufrir, hermanos. Y no tengamos miedo. Y eso no lo inventó Jesús, lo inventamos nosotros con el pecado original, porque aquí hay una pregunta de una chica, ya casi para terminar, que dice, es que no me reconcilio con la historia de Adán y Eva, ¿qué hago? Como que no me entra en la cabeza. Esa historia de Adán y Eva siempre seguirá siendo un referente para nuestro día a día. Entonces, una de las cosas que debemos aprender siempre del pasado, de nuestros ancestros, de nuestros padres, es a no cometer los mismos errores que ellos cometieron y también aprender de cuáles fueron las secuelas de los errores cometidos, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que tiene una grandísima enseñanza la historia de Adán y Eva, para que nosotros recurramos siempre a ese episodio, que es un episodio de infidelidad del género humano y de fidelidad y de amor de parte de Dios que nos salva. Muy bien, padre, eso yo creo que esta pregunta es porque usted es especialista en derecho canónico. Es una señora que se llama Chepina que se incendió su casa y perdió su acta de bautismo y se quiere confirmar, pero no se puede confirmar porque no sabe, no se acuerda dónde la bautizaron y dónde, no tiene manera de darle seguimiento a eso. ¿Qué puede hacer? Mira, en el acta de confirmación se supone que debe de consignarse dónde fue bautizada. O sea que el acta de confirmación es como una especie de garantía de poder saber dónde fue bautizada. Pero lo que pasa es que no se ha confirmado por eso. Porque no se ha confirmado porque no tiene el acta de bautizo y no tiene manera de encontrarla. Se incendió su casa, la perdió, no sabe nada, no tiene manera. Pero es que no sabe tampoco dónde fue bautizada. No, nada, dice que nada, debe ser una persona bastante mayor. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Que la tienen que volver a bautizar? ¿Tiene que hacer una declaratoria? ¿Qué haría esa persona? Mira, regularmente hay oficiales de actas en la Arquidiócesis de México. Ahorita con la cuestión de la pandemia se cerraron muchas oficinas. Sí. Había oficinas en la Basílica, había oficinas en Catedral, había oficinas acá en la anterior Sexta Vicaría, en Nuestra Señora de la Esperanza, donde están los obispos. Entonces, en distintas partes había oficialía de actas y allí se puede recurrir para recibir la orientación correspondiente y hacer una investigación. Generalmente, no me gusta a mí dar esta información porque luego algunos abusan, ¿no? Pero ahí les pueden dar estas orientaciones. Muy bien, ¿y pueden encontrar la dirección y todo en el internet de la oficina? Sí, pues, busquen oficialías de actas en Arquidiócesis Primada de México. Sí, es que pobrecita, yo entiendo, imagínense que se le quema todo, es una persona mayor, no se acuerda. Tuvo un problema también aquí de unos chicos que se querían casar y no se acordaba su mamá bastante mayor dónde lo habían bautizado. No se acordaba, no tenía el acta, una cosa fue dificilísima. Solamente un milagro de la Virgen de Guadalupe lo salvó a los pobres. Sí. Le pidieron a la Virgen de Guadalupe. El Código de Derecho Canónico, no recuerdo ahorita el número del canon, pero hablando precisamente del extravío y la falta de datos para obtener una reposición del acta de bautismo, apela a los testigos fidedignos.
Entonces, cuando hay testigos fidedignos que dicen, pues en tal parroquia o en tal lugar, ¿verdad? En tal fecha, más o menos, fue bautizada esta persona. Entonces, ese testimonio que ellos dan tiene valor probatorio de buena fe. Entonces, eso es lo que normalmente termina haciéndose, recibiendo la declaración de uno o dos testigos fidedignos Sí. que afirmen, esta persona la conocemos y fue... Generalmente son los hermanos mayores o los padrinos, pero si ya es una persona muy grande o incluso ya sola, pues va a ser difícil tal vez que encuentre algún testigo, ¿no? Pero bueno, le darán alguna solución, en esa Sí, sí, oficina. sí. Para terminar, Mayra de los Ríos nos pregunta, cuando San Luis María Griñón de Montfort habla de que los grandes santos sobrepujarán la mayor parte de los santos, como los cedros del Líbano aventajan a los pequeños árboles, ¿recibirán la señal de la cruz de manera sobrenatural? ¿Recibirán la señal de la cruz sobrenatural? Bueno, pues yo, si me dicen la cita, porque aquí tengo las obras escogidas de San Luis María Griñón de Montfort. No, la pregunta es, ¿recibirá? O sea, porque dicen los grandes santos de este tiempo, sí, del tiempo futuro, cuando él habla de los sobrepujarán a todos los santos como cedros del Líbano, aventajan a los pequeños árboles, como diciendo, los santos de este tiempo van a ser unos santos que van a ser como cedros del Líbano, de lo inmensos que van a ser. Pregunta, ¿recibirán ellos de manera sobrenatural la señal de la cruz? Mira, ese texto seguramente lo sacó del Tratado de la Verdadera Devoción Así es, de la Virgen así María. es. Así es. Los apóstoles de los últimos tiempos. Los tiempos, exactamente. No, aquí en esto lo mejor y más sano es no hacer conjeturas, elucubraciones y estar esperando signos extraños sobrenaturales. Dice San Juan de la Cruz que el mejor camino es buscar el camino ordinario de la fe, de la esperanza y de la caridad. Es decir, estos santos o apóstoles del final de los tiempos serán personas extremadamente entregadas con la cruz a cuestas y que, como lo describe el texto de San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad?, son marcados por la Virgen María, un amor intenso a la Virgen María, son marianos 100% y pues completamente fieles a la verdad que se tiene que profesar, defender, promover la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad del mundo. Entonces, esto de estar esperando señales raras, extraordinarias, un marcaje en la frente o algo, no. La visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 9 tienen significados teológicos. No esperen ver materialmente cumplidas los signos. Así es como también debe de leerse, y así lo leyó San Juan de la Cruz, el Apocalipsis. San Juan de la Cruz es un experto del Apocalipsis, pero cuando lee el Apocalipsis y lo interpreta de manera analógica, es decir, viendo en cada figura extraordinaria una aplicación mística en la vida real. Entonces, no estemos esperando que de repente va a llegar un ángel a marcar a esos apóstoles de los últimos tiempos en la frente de una manera extraordinaria. No lo esperemos. Al contrario, se estarán mezclados y a lo mejor ya están entre nosotros, estarán mezclados como personas normales, como padrecitos normales, como laicos normales, sin ninguna llama de fuego encima de sus cabezas, ni nada de eso. Ojalá se nos viera la llama de fuego y se nos viera la cruz en la frente, porque por lo menos sabríamos que vamos caminando correctamente, ¿verdad? ¿No? Así como a San Judas Tadeo, que lo representan, es el único que representan con la fuerza del Espíritu Santo. Quiere decir que se le notaba, se le notaba. Ojalá y así fuera, ¿verdad? Padre, muchísimas gracias. Padre Zúñiga, fue un placer compartir con usted estas reflexiones del día de ayer y el de hoy. Cosas muy profundas,
hermanos, perdónenme que no puedo preguntar todo porque no me da tiempo y trato de las preguntas que me hacen obtener lo más importante. Hay muchas cosas que nos preguntan, muchas cosas repetidas, entonces asuman esa pregunta, pero la idea es que cada uno de nosotros aprendamos a ser mejores católicos, imitando a María, poniéndonos en manos de María para consagrarnos a la sabiduría divina que es Jesucristo, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Padre Zúñiga, muchísimas gracias. No quiero decir, tengo 50,000 preguntas más que quiere que le diga, pero veo que lo más importante lo hemos contestado. Me preguntaron del libro de El valor divino de lo humano, es Jesús Urteaga, y que cómo se llamaba el libro de Santa Teresa, del que usted habló. El libro de Santa Teresa es el libro de la vida. Esta es una edición de la buena prensa de los años 60. Miren. ¿Se llama el libro de la vida? Sí, claro. Es el libro autobiográfico de ella. De Santa Teresa. Hay un libro que tiene las obras completas de Santa Teresa. Y ahí debe venir. Sí, por supuesto. Es el capítulo 40. Es el capítulo 40 del libro de la vida. Es la iluminación de la conciencia. Ella vio, no lo voy a volver a leer porque es un texto largo, pero ella vio como en un diamante la divinidad de Dios. Entonces, en esa como diamante clarito, cristalino, hermoso, justamente allí, vio la podredumbre de sus pecados. Dice, es que yo me espanté espantosamente. Pues vale la pena que lo leamos, tanto que se habla actualmente de la iluminación de la conciencia como un segundo Pentecostés. Es importantísimo. Esta santa pues tuvo esa gracia especial y le sirvió mucho, ¿verdad? Para llorar sus pecados, espantarse de los mismos, reconvenir muy bien sobre su modo de comportarse y todo, porque ella en un principio pues vivía como una doncella con vida regalada en el Carmelo antes de empezar ella a fundar, hasta que le cayó el 20, ¿no? Tenía personal a su servicio, no, era otra cosa. Entonces, Santa Teresa dice, bueno, si esto me permitió ver Dios en ese como diamante, que es su divinidad, que es su pensamiento, que es su ser, ¿verdad? En medio de eso, vi todo mi cochambre, mis pecados espantosos, ¿verdad? ¿Qué será? Dice, ¿qué será cuando vean en su juicio particular las almas que se fueron al otro mundo, pues sin haberse arrepentido? O sea, va a haber una iluminación de su conciencia, pero ya va a ser demasiado tarde. Más vale que lo hagamos antes de que tengamos que enfrentarnos a la justicia divina y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Ese sería el primer signo de conversión y para eso es esta consagración. Muchas gracias, Padre Zúñiga. Un abrazo fraterno. Estaremos en contacto. Le vamos a pedir más cosas, Padre. Le vamos a pedir que nos ayude en muchas cosas. Sé que está muy ocupado, pero a lo mejor podemos pregrabar algunas cosas, algunos temas que valdría que nos ilustrara porque son buenísimos y nos ha ilustrado usted muchísimo y les ha dado libros, les ha dado lecturas y esto nos ayuda a crecer a todos espiritualmente. Muchísimas gracias a todos, hermanos y amigos. Nos vemos el día de mañana con el Padre Juan Solana. No se lo pierdan, es el lunes y martes, para que ustedes puedan tener su formación estos días y luego el Padre Rivas será la última. Consagraciones se pueden consagrar en la mañana, de 9 a 11 en Rosario por México con el Padre Héctor Ramírez en el Rosario Mundial y a las 7 de la noche con el Padre Rivas. Cualquiera vale igual. Todos van a usar el texto de San Luis María Griñón de Montfort. Tranquilos, lo importante es que ustedes formalmente hagan su compromiso con María Santísima para que se lo lleve a Jesús. Eso es muy importante. Muchas gracias a todos. Padre, Dios le bendiga. Hasta luego, gracias, bye bye. Hasta luego.